Estamos viendo la última parte ya de compuestos aromáticos, lo que viene a ser la activación y desactivación. Eso fue la última parte que vimos, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir la pantalla con la presentación para hacer un poquito de recuerdo y luego hacemos ejercicios, ¿ya? Bien, en la anterior clase veíamos o hicimos una clasificación de los sustituyentes que son activantes y los que son desactivantes. ¿No es cierto? Aquí habíamos quedado, ¿no? Lo digo porque normalmente me hace recuerdo la misma computadora donde quedé. ¿Ya? Entonces veíamos los activantes que son activantes débiles, normalmente, que son los sigma donadores, que son los grupos alquilo, y tenemos los activantes entre fuertes y moderados, que son los pi donadores, ¿no? Son donadores de electrones pi, porque se pueden conjugar, liberar electrones por resonancia con el anillo. Y ahí tenemos las aminas, ¿no? Los éteres, los grupos hidroxi, alcoxi, las amidas, ¿no? Y luego tenemos también los desactivantes, que son metadirectores, la mayoría de ellos, ¿no? Y los desactivantes, que son ortoparadirectores, que son los halógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir activante? Quiere decir que la presencia de ese grupo en el anillo promueve la reacción en el anillo, hace que este sea más reactivo, que la reacción del ingreso de un próximo sustituyente sea de una manera menos rigurosa, a veces a menor temperatura, a veces menor tiempo de reacción, ¿no? A veces incluso no se puede controlar y se polisustituye. Eso es un grupo activante, ese es el papel que tiene. Y los activantes activan todas las posiciones, pero las activan principalmente las posiciones orto y para, ¿no? Siendo por lo general el producto mayoritario de la segunda sustitución, el isómero para, pero ya por una cuestión de factores estéricos, ¿no? De que hay un grupo grande, voluminoso, que dificulta, no lo impide, pero dificulta el ingreso de un segundo grupo a una región muy cercana como es la posición orto, ¿ya? Por su parte, los grupos que son desactivantes, que son electroatractores, desactivan al anillo. ¿Cómo lo desactivan? Desactivando y por tanto restándole estabilidad al ion arenio, que es el intermediario de reacción, ¿no? El complejo sigma. Pero desactivan todas las posiciones. Sin embargo, se desactivan principalmente las posiciones orto y para. Por eso es que la posición meta es la que queda menos desactivada para la obtención de una segunda sustitución. Por eso es que los compuestos, los isómeros meta, son obtenidos de una forma prácticamente pura, ¿ya? Porque son los menos desfavorecidos. Pero ¿qué ocurre ya cuando hay dos grupos? ¿No? Hay dos grupos. Y entonces, ¿y el tercero dónde va a ingresar? Nos preguntamos. ¿Cuál es el papel que juegan los dos grupos? ¿Quién toma el mando? ¿Quién es el que domina? ¿No? Sus efectos, normalmente, sus efectos dirigentes se refuerzan, a veces se oponen, ¿ya? También la parte activante, si es un activante o si es un desactivante. Algo que tenemos que considerar es que cuando existe un activante y un desactivante, el que toma el mando, vamos a llamarle así, entre comillas, es el grupo activante, ¿ya? El anillo queda activado. Por tanto, la dirección del tercer grupo, del que va a entrar, también la tiene el mando, el ortoparadirector, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen un grupo metilo y un grupo nitro. El grupo nitro es desactivante, pero el grupo metilo es un grupo activante, ¿no? Entonces, el que vaya a entrar, va a entrar a una posición orto respecto a este grupo. No tiene nada que ver el grupo nitro, porque eres un desactivante. Y cuando están los dos juntos, el que manda, entre comillas, el que manda,
es el activante. Y entonces, el que ingrese va a ingresar a la posición orto, aquí o aquí, queda igual, ¿no? Porque va a formar el mismo producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí una segunda nitración, ya la posición para estaba ocupada, entonces me quedan libres solamente las posiciones orto. Fíjense el producto, 99% de pureza, ¿sí? No de pureza, de rendimiento. Este otro grupo es un grupo activante, orto para director. Este grupo, el cloro, es también un grupo activante, perdón, es también un grupo orto para director, pero es desactivante. Entonces, ¿quién toma el mando de la reacción? El grupo activante. ¿Ya? El que vaya a entrar, en este caso un bromo, por ejemplo, el que vaya a ingresar, va a ingresar a una posición, ya para estar ocupada, a una posición orto respecto de este grupo. No aquí, porque el cloro en este caso, como es un desactivante, no tiene nada que decir. Es este el que domina, el grupo activante. ¿Ya? Entonces, miren, 87% de rendimiento. ¿Mm? Quiere decir que el producto principal se obtiene por una dirección de este grupo que tenemos aquí. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que considerar en el caso del benceno. No lo voy a poner esto todavía, sustitución electrófila aromática en el naftaleno, todavía no. O lo avanzaré ahorita y luego ya con los ejercicios lo complementamos. ¿Ya? Pero hoy vamos a hacer ejercicios de sustitución electrófila aromática en el benceno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Veamos qué pasa con el naftaleno, ya que estamos en lo último. El naftaleno tiene las posiciones beta, las que están con rojo, y las posiciones alfa, las que están con amarillo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y en una sustitución electrófila en el naftaleno, cuál posición es la más favorecida para la sustitución? ¿La posición alfa o la posición beta? Analicemos el mecanismo de reacción. La reacción del naftaleno con el electrófilo, si es que la sustitución se da en alfa y si es que la sustitución se da en beta. Tenemos aquí todas las estructuras resonantes, ¿no?, del complejo sigma para esta reacción. Y podemos ver la que está señalada con celeste en la parte de arriba, ¿no?, que estas dos estructuras resonantes mantienen un anillo bencénico completo. Sin embargo, cuando la sustitución es en beta, solamente una mantiene un anillo bencénico completo. Claro, el hecho de que tenga un anillo bencénico, pues eso quiere decir que es muy estable, ¿no? ¿Quién será más estable entonces? ¿El que está sustituido en alfa o el que está sustituido en beta? El que está sustituido en alfa porque conserva dos estructuras resonantes con un anillo bencénico. En cambio, la otra conserva solamente una. Quiere decir esto que electrónicamente ya está favorecida la sustitución en alfa. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Ya. Bien. Fíjense, tenemos una nitración del naftaleno, se escucha, ¿no? Una nitración del naftaleno. Ya en la nitración del naftaleno no es preciso usar una mezcla sulfonítrica. Incluso con un ácido acético ya se da. Si lo usamos la sulfonítrica, también se va a dar y muy bien, ¿no? Pero vean el grupo nitro donde va, a una posición alfa. Entonces se obtiene el 1-nitronaftaleno o alfa-nitronaftaleno, ¿no? Una cloración ya no necesita de un ácido de Lewis. Si está, no pasa nada, igual se va a dar la reacción. Pero a diferencia del benceno, el naftaleno es más reactivo. Y es más reactivo precisamente porque por anillo tiene menor energía de resonancia. ¿Dónde va el cloro? A la posición alfa, ¿sí? Con ácido sulfúrico ocurre algo bien interesante. Si la reacción se da a 80 grados Celsius, la posición que ocupa el grupo sulfónico es la posición alfa, ¿ya? Pero si la calentamos, ¿no?, hasta 160 grados,
Incluso si el isómero alfa lo caliento a 160, se transpone y se va a ocupar la posición beta, ¿no? Entonces, muy dependiente esta reacción de la temperatura a la que se lleve a cabo. Una alquilación de Friedel-Crafts, ¿dónde va a ir? A una posición alfa, ¿ya? Una acilación está muy orientada por el disolvente que se utilice. Si utilizamos, por ejemplo, disulfuro de carbono como disolvente, va a ir a la posición alfa. Pero si empleamos nitrobenceno como disolvente, va a ir a la posición beta, ¿no? Y fíjense que son las mismas reacciones que hemos visto antes en el benceno, ¿no? Ahora, cuando ya hay un grupo, ese grupo, ¿cómo le afecta a la reactividad del anillo del naftaleno? Si el grupo es activante, va a activar las posiciones alfa del mismo anillo, de preferencia. Un grupo activante direcciona la próxima sustitución al mismo anillo, ¿ya? Dice, si el grupo activante está en posición 1, direcciona la sustitución a la dirección 4, que es la otra posición alfa, y algo también a la posición 2. Si el grupo activante está en posición 2, va a direccionar solamente a la posición 1. ¿Ven? Este es el grupo activante que está en la posición 2. Entonces, el que va a ingresar, que es la sal de diazonio, va a ingresar aquí, a la posición 1. ¿Sí? Si es que está en la posición 1, entonces va a ingresar a la posición 4 y en parte también a la posición 2. Pero lo que estamos viendo es que activa las posiciones alfa, esta, ya, y estas, del mismo anillo. ¿Ya? Un desactivante actúa al revés. Desactiva el anillo en el que se encuentra de tal forma de que la sustitución se va a producir en la alfa o en la nitro, si es que corresponde como la sulfonación, en la beta, perdón, en la sulfonación, del otro anillo. Vean aquí, esto es una nitración, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene? El isómero alfa. Vean que es una mezcla. Entró aquí, posición alfa, y entró aquí también posición alfa. ¿Ya? ¿Quién mandó? El nitro, pero el nitro es un desactivante. Desactiva bastante este anillo, por eso es que quedan habilitadas estas dos posiciones en el otro anillo. ¿Ya? Les voy a compartir ahora la pantalla con unos ejercicios para que podamos ir practicando. Bien, esto que les voy a mostrar se llama rutas de síntesis. ¿Ya? Vean ustedes, parto de benceno y tengo que llegar a algo acá. Primer reacción me dice una nitración del benceno. Segunda reacción, una sulfonación. A ver, vamos haciendo. Tengo aquí una nitración, por lo tanto, es independiente de donde lo ponga, por si acaso el grupo nitro, yo lo voy a poner aquí, pero son equivalentes todas sus posiciones, NO2. ¿Ya? Esto me dice que el benceno ha sufrido una nitración y se ha obtenido el nitrobenceno. Si estamos en un laboratorio, hacemos el nitrobenceno, ¿no? Reflujamos el ácido nítrico, o sea, la mezcla sulfonítrica la hacemos reaccionar con el benceno. Luego de eso separamos, lavamos, ¿no? Y finalmente destilamos y tenemos el nitrobenceno. Ese nitrobenceno que ya hemos obtenido, luego lo hacemos reaccionar en estas condiciones con un ácido sulfúrico con exceso de trióxido de azufre. ¿Ya? Entonces, aquí está el grupo nitro. Y yo pregunto, ¿el grupo nitro qué es? ¿Activante, desactivante? A ver. ¿Cómo lo vimos que era el grupo nitro? Es un grupo electroatractor. Si es un grupo electroatractor, ¿es activante o desactivante? Desactivante. Es un grupo desactivante. Por lo tanto, metadirector, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que el que vaya a ingresar
que es este, va a hacerlo a la posición meta respecto al grupo nitro, ¿ya? Posición meta. ¿De acuerdo? Luego, este sufre una segunda reacción. Esperamos un ratito, ¿ya? Segunda, no, tercera en todo caso. Es una síntesis en 3 etapas, ¿ya? Ahí lo tenemos. Ya tenemos estos 2 grupos y me dice, a este anillo le vamos a hacer una bromación, ¿ya? A ver, ¿alguien pregunta? Ah. ¿Ya? Entonces, estos 2 son desactivantes metadirectores y ambos están en posición meta. Cuando ambos son desactivantes metadirectores que están en igualdad de condiciones, ¿ya? Ambos, cada uno orienta a la posición meta respecto de él al siguiente. O sea que el nitro está diciéndole, entre comillas, al bromo, ingresa aquí, que es la posición meta que queda. Y el sulfónico le está diciendo al bromo que ingrese ahí, que es la posición meta también respecto de él. Orto, meta. Para el otro, orto, meta. ¿Sí? Entonces, el que va a ingresar, que es el bromo, lo hará a la posición meta. La única que hay ahí. Y está reforzada por ambos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, esta síntesis, fíjense que ha tenido lugar en 3 etapas. Son 3 reacciones que se han ido haciendo. Una nitración con todas sus etapas de purificación. Una sulfonación posteriormente al nitrobenceno con sus respectivas etapas de purificación. Y luego a ese producto ya obtenido lo hacemos reaccionar con bromo, ¿no? Para una bromación. Por si acaso es primera vez en muchos años que logramos llegar, y es porque se alargó el semestre, a esta unidad. Ya normalmente terminamos en alquinos la materia porque no da el tiempo. Pero como ahora han hecho que sea largo el semestre, entonces tenemos tiempo. Bien, esta reacción es una acilación de Friedel-Crafts, ¿ya? Entonces, cuando tengo una acilación de Friedel-Crafts, que por cierto, una acilación y una alquilación, o sea, las reacciones de Friedel-Crafts, no proceden cuando el anillo se encuentra desactivado, ¿ya? Y en este caso no hay problema. No hay problema porque es benceno simplemente, no tiene todavía sustituyentes. Entonces voy a ponerlo. Y este sería el producto de la acilación. Si se fijan, 1, 2, 3 y en el tercero 1, 2, 3, en el tercero el grupo metilo, ¿no? Y tenemos la isopropilfenilcetona. Bien, es una acetona. Una acetona es un grupo activante, es un grupo desactivante, ¿qué decimos? Es un grupo desactivante, metadirector. Entonces, eso me muestra que esto, el que vaya a ingresar, independientemente de qué sea, el que vaya a entrar, va a entrar a una posición meta respecto de este. ¿Quién va a entrar? El grupo nitro. Entonces ponemos el grupo nitro en una posición, perdón, meta respecto de él. Y aquí lo tenemos. Grupo nitro. Y tenemos ya nuestro compuesto. Hasta ahí han entrado 2 sustituyentes. ¿Qué ocurre después? N2H4, dice, eso es hidracina. Se la puede escribir así o se la puede escribir NH2, semidesarrollada. En medio básico. ¿Qué hará la hidracina? ¿Qué creen ustedes que hace? ¿Mm? ¿Cuál será el papel de la hidracina aquí? La hidracina reduce a este grupo, ¿ya? Al grupo nitro. No es una reacción de sustitución electrófila, es una reacción del grupo nitro únicamente, ¿ya?
En vez de esto, han entrado 2 hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos que antes no estaban, había un oxígeno. Entonces hemos reducido el grupo carbonilo al grupo metileno, CO a CH2. ¿Ah? Y ahora, ¿qué tengo? Tengo un grupo alquilo y en posición meta tengo un grupo nitro. ¿Ya? Ahora bien, hay otra reacción de sustitución electrófila aromática. Va a entrar el yodo ahora. La pregunta es, ¿dónde va a entrar el yodo? ¿Quién toma el mando de la reacción? ¿El grupo nitro o el grupo isobutilo? ¿Qué me responden? Mientras lo voy copiando. ¿Quién dirige la reacción? ¿Ah? ¿El grupo nitro qué es? Activante, ¿no es cierto? O desactivante, ¿qué es el grupo nitro? Ya hemos dicho que es un grupo desactivante. Exacto. Pero el grupo alquilo, este grupo isobutilo, es un grupo activante. Si están los dos, ¿quién manda? ¿El activante o el desactivante? El activante. El activante. Entonces, el activante hace que el yodo ingrese a una posición orto o a una posición para con respecto de él, ¿ya? Este es el activante. Entonces, el que vaya a ingresar, en este caso el yodo, tiene que ingresar a orto o a para. Bien, primera cosa, esta posición orto no puede ingresar nadie. ¿Por qué? Por algo que se llama impedimento estérico. Fíjense que cuando hay 2 grupos en posición meta respecto de ellos, no podrá jamás, por más que querramos, ingresar otro grupo entre ellos. O sea, aquí no se va a entrar nadie, ¿me entienden? Electrónicamente está favorecido, pero no hay sitio para que pueda entrar, ¿ya? Entonces, la única posición orto donde puede entrar es esta. Y la posición para, obviamente, está libre, ¿no? Pero normalmente se obtiene el para. ¿Por qué? Porque esto es tan grande, que le dificulta el ingreso a la posición orto. Si lo ponen está bien porque se obtiene, en realidad se obtienen los 2 productos, los 2 isómeros. Uno de ellos con el yodo aquí y el otro con el yodo aquí. No hay problema. Pero que sepan que el producto mayoritario va a ser el que menos impedimento estérico tenga. Y en este caso será el de la posición para, ¿ya? Entonces lo pongo el yodo ahí, en esa posición para, ya está. Y hemos obtenido ese producto. Fíjense cuántas reacciones han tenido que pasar desde que era benceno hasta llegar a convertirse en esto. ¿Ah? 1, 2, 3, 4 reacciones. Mínimamente una semana de trabajo en llegar de benceno hasta acá. ¿De acuerdo? Mínimamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer una reacción. Purificar, obtener el producto, por ejemplo, la acetona. Ya está. La otra, nitración. Purificar, obtener mi producto. Y así, para cada una. Por eso se llaman etapas. Cada etapa es una reacción. Es una síntesis, no una reacción. Porque la síntesis contempla a la reacción y a todo el workup que se le hace, a todo el tratamiento de purificación y todo ello que se le hace al producto obtenido, ¿ya? Bien, veamos ahora esta otra reacción. Aquí me dice el benceno va a reaccionar con monóxido de carbono más ácido clorhídrico en un ácido de Lewis. Esta reacción es una reacción de acilación de Friedel-Crafts modificada, ¿ya? Que se llama reacción de Gattermann-Koch, ¿no? En alemán es Koch nomás. Reacción de Gattermann-Koch. Esta reacción me dice de que al no poder sintetizarse por ser inestable, el cloruro de formilo o de metanoilo, si quieren, es inestable, no se lo puede, como el cloruro de etanoilo, que ese sí es muy estable, ¿ya? Entonces lo que se hace es obtenerlo in situ, en la misma reacción, quiere decir. Y a medida que se lo va obteniendo, este va reaccionando. Y es la única forma de obtener este aldehído.
que se llama benzaldehído, ¿ya? A través de la reacción de Gattermann-Koch. Entonces tenemos el benzaldehído. Y un aldehído, que es un carbonilo, ¿será activante o desactivante? ¿Ver? Siempre con la tablita. Para cuando estén estudiando, van a usar su tablita. Cuando estén en el examen, no, pero como no lo voy a ver, seguro que van a estar con la tablita, ¿no? Entonces tenemos que el aldehído es desactivante metadirector. El que va a ingresar, que es un grupo nitro, porque esto es una nitración, lo hará a la posición meta, ¿cierto? Entonces lo manda a la posición meta. Y ponemos aquí nuestro grupo nitro. Ya estamos. ¿Ya? Ahora ya hay dos sustituyentes. De estos dos sustituyentes, ambos son desactivantes, metadirectores. Y me dice aquí que se va a hacer una reacción más, que es una halogenación. Como es una halogenación y estos dos son metadirectores, ¿dónde va a entrar el cloro? ¿Ah? Ambos mandan por igual, este y este están al mismo nivel. ¿Ah? Y ambos están reforzando la misma posición, porque si ustedes se fijan, orto-meta respecto de él, orto-meta respecto de este. Entonces el cloro donde va a ingresar va a ser aquí, ¿sí? A una posición meta respecto de ambos, ¿ya? Y de esa manera tenemos sería 3 nitro, 5 cloro, benzaldehído, partiendo del benceno únicamente. Entonces, como pueden ver ustedes, la síntesis por etapa en el papel es sencillo, ¿no? Pero en realidad no es fácil. Tenemos que hacer esto normalmente en un laboratorio también, ¿sí? Y obtener un producto final de estos nos va a tomar tiempo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Fíjense ustedes que lo único que estoy haciendo es plasmar lo que ya hemos ido avanzando, ¿ya? Veamos ahora este. Me dice nitrobenceno. Le vamos a hacer una bromación, dice. El grupo nitro es metadirector. Entonces, el que entre, ¿dónde va a ingresar? Ingresará a la posición meta respecto de él, ¿sí? Y la posición meta es esta. Perdón, es que aquí, seleccioné mal. Ingresará aquí, ¿ah? El bromo, ese bromo. Y está, bromo, nitro, benceno. Y me dice luego, esto se va a hacer reaccionar con estaño y ácido clorhídrico, seguido de un cambio de base a medio básico. Entonces, con eso, con el estaño y el ácido clorhídrico, lo que se logra es la reducción del grupo nitro, reacción que la tenemos en las diapositivas, ¿ya? La reducción para transformar este grupo nitro a grupo amino, ¿ya? Entonces, esto ya ahora es NH2, ¿de acuerdo? Este es un desactivante metadirector. Al reducirlo y pasarlo a grupo amino, lo hemos transformado ya en un grupo muy diferente, porque el grupo amino es activante poderoso, ortoparadirector, ¿ya? Entonces esto, a partir de ahora, ya el bromo no tiene nada que ver. Quien manda en la reacción es el grupo amino, ¿sí? Quien manda es el grupo amino. Le quitó todo el poder al bromo. Entonces, ¿y el grupo amino dónde va a mandar al otro? Al que entre, que en este caso es un grupo sulfónico. Este grupo es ortoparadirector, entonces lo van a enviar aquí o aquí, a uno de los dos. Con seguridad de que va a haber una parte que va a llevar el grupo sulfónico aquí y otra parte que lo va a llevar en par, ¿ya? Casi en partes iguales en este caso. Entonces tenemos esos 3H. Ahí es donde ingresa este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo una reacción sobre una cadena le cambia su naturaleza totalmente, su comportamiento electrónico,
todo, ¿ya? Veamos este otro. Aquí tenemos un etilbenceno, ¿ya? Este etilbenceno, me dice, lo vamos a clorar, pero en estas condiciones. Y estas condiciones son condiciones de reacción, de halogenación, de la cadena, no del anillo. Si aquí hubiera como este, entonces iría al anillo, pero no. Aquí me está diciendo que la reacción es en la cadena. Y en la cadena, como vimos en la última clase, el carbono bencílico, ¿ya? El carbono bencílico es el más favorecido, ¿ah? Por eso el cloro se une a ese carbono, al bencílico. Y el hecho de que tenga ese cloro le cambia todo, porque el cloro es electronegativo, por lo tanto hace que el grupo sea electrotractor. Y este era al revés. Entonces, este de aquí ahora es un metadirector. ¿Ah? Al ser metadirector, el que entre, por ejemplo, este cloro que va a ingresar, ingresará a la posición meta. Posición meta. ¿Ya? Y luego me dice, vamos a hacer una nitración una vez que ya lo tengamos. Perfecto. ¿Ambos son metadirectores? No. Este es metadirector. Este es desactivante, es cierto, pero es un ortoparadirector. Cuando tengo un ortoparadirector frente a un metadirector, el que manda es el ortopara. Entonces, quiere decir que el grupo nitro ingresará aquí, a esta posición. ¿Sí? Porque el que está mandando es el cloro. Y me dirán ustedes, ¿y por qué no entró al otro lado? También. Seguramente hay un tanto por ciento del producto que lo lleva en posición para. Yo lo preferí poner en posición orto porque este grupo es grande. Le va a costar más entrar aquí que entrar acá. ¿Ya? Pero es igual, si lo ponen, también se obtiene ese producto si lo ponen aquí. No es el mayoritario, no creo que sea el mayoritario, pero también se obtiene. ¿Ya? Bien, ahora tenemos una última reacción donde teníamos el tolueno y ahora con una oxidación con el permanganato lo hemos transformado en grupo carboxilo y ese tolueno lo hemos transformado en ácido benzoico. Este grupo metilo es ortoparadirector, pero este grupo es metadirector. Entonces, aquí la siguiente reacción, como ven ustedes, es una reacción de cloración. Entonces, en esa siguiente reacción, el cloro va a ingresar a la posición meta. ¿Ya? A la posición meta. Cloro. ¿Ya? Ven cómo cambia su naturaleza, ¿no es cierto? La próxima clase vamos a cambiar un poco la hermenéutica. Ahorita yo les estoy poniendo esto aquí. ¿Sí? Pero en lo que vamos a hacer la próxima clase, yo no voy a poner nada. Yo voy a decirles, aquí va a estar el benceno y acá quiero esto. Y ustedes ven cómo se puede hacer. Claro, les voy a enseñar cómo tenemos que hacer ese análisis para poder tener una buena ruta de síntesis, ¿ya? Eso se llama análisis retrosintético. Entonces, yo les doy la siguiente sugerencia. Véanlo el video, traten de hacerlo los mismos ejercicios, pero cuando lo hagan, háganlo con la tablita de los grupos activantes y los desactivantes, ¿no? Ortopara y meta directores. De esa manera le van a entender muy bien y van a ir aprendiendo a hacer las rutas de síntesis, ¿ya? Bueno, continuamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Nos vemos viernes. Hasta luego.